Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bien, nuestro hermano Diego la semana pasada estuvo compartiéndolo sobre una tradición o algo que teníamos que tenía que hacer el pueblo, los creyentes, y era sobre un acto sobre las mujeres cubrir sus cabezas al momento de orar, ¿cierto? Y los hombres a donde tenían que tener descubierta la cabeza al momento de orar. Y Pablo comienza diciendo en la clase anterior que compartió mi hermano, que Pablo alababa a la iglesia de Corintio por cumplir esta tradición. Y ahí veíamos varios temas y él se centró en donde Dios es cabeza de Jesús, Jesús es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y compartimos ese tema, pero al último, llegando al último del 11:16, dice, pero si alguien parece ser contencioso o le causa problema o molestia esto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tenéis, ni la tienen la iglesia de Dios. O sea, bien, los felicito porque siguen esa costumbre, pero si la hacen bien, si no la hacen, también bien. Y ahí quedamos conformes, ¿cierto? Y una de las cosas que tanto que habíamos hablado de los corintios, siempre se destacaban cosas que ellos hacían que eran mal. Y justo ese día vimos una cosa donde Pablo le dijo, bien, lo alabo por esto que ustedes siguen. Pero ahora comenzamos este otro tema del día de hoy en el 17 al 22, donde ya Pablo vuelve a decirle que ya no le puede alabar por esto lo que están haciendo ahora. Y también es algo que es como podríamos decir algo que es una tradición, una costumbre, donde hasta el día de hoy lo hacemos y es sumamente importante. Y los corintios habían cometido un error, si bien lo hacían, y a lo mejor era motivo de alegría, a lo mejor Pablo porque lo hacían, lo estaban haciendo pero de una forma incorrecta. Y muchas veces nosotros hacemos cosas repetitivamente, muchas cosas que a lo mejor hacemos por costumbre o sabemos que hay que hacer acá dentro de la iglesia, pero perdemos la esencia de por qué lo estamos haciendo o por qué ocurre eso acá dentro de la iglesia. Y el título del día de hoy yo le he puesto ¿y de qué se trataba? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Si bien mi hermano Eloy la próxima semana esta va a ser como una pequeña introducción, digamos así, al tema que va a traer Eloy más de lleno, que es la Cena del Señor, donde él va a mostrar a más detalle todo lo que son los símbolos y todo el por qué se hace. Vamos a dejar acá claras varias cositas. ¿Y por qué Pablo ahora ya no podía alabar a la iglesia de los Corintios? Si bien hacían este acto, no lo hacían de buena manera y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver por qué se hace la cena. ¿Ya? ¿Por qué recordamos esto? Nuestro hermano Eloy en la próxima clase va a tratar del versículo 23 en adelante y ahí vemos las instrucciones que Pablo le dejó a la iglesia de los Corintios sobre el tema de la cena. Y dice del 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, o sea, ya se lo enseñó a la iglesia de los Corintios. Dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Cierto? Y también vemos lo que hizo con la copa y todo lo que representa la copa, que representa la sangre de Cristo. Y eso es lo que va a tratar mi hermano Eloy. Si bien ellos hacían esto, no lo hacían de buena manera. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué está esta tradición o por qué la iglesia lo hace? En el libro de Éxodo 12, del 1 al 14, para ir resumiendo, encontramos donde el pueblo se veía oprimido, ¿cierto?, por la esclavitud de los egipcios sobre el pueblo de Israel. Y
Dios utilizó a Moisés para poder liberar al pueblo y uno de los últimos actos que realizó fue en que Dios le mandó a matar un cordero sin mancha, perfecto, cierto, y que la sangre de este cordero pintara el marco de la puerta y la muerte no iba a pasar por ese hogar y iba a llevarse a los primogénitos, que es el primer hijo, hombre mayor ya, del matrimonio, se lo iba a llevar y que iba a pasar la muerte y iba a morir el niñito. Pero como el pueblo de Israel había obedecido esta orden a través de Moisés, pintó y la muerte pasó por ahí, ¿cierto? Y el faraón tocó su corazón y liberó al pueblo de Israel. Después los persiguió, ¿cierto? Y conocemos la mayoría de la historia, lo que pasó cuando abrió el mar y todo el tema. Donde ahí ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 12, 1, 14, pero eso marcó un quiebre donde el pueblo fue liberado. Y eso es lo que recuerdan, eso es lo que se celebra, lo que está en memoria del pueblo de Israel y la celebran en la Pascua. En Lucas 22, 19 y 20, ya ahí vamos a tocar ese versículo donde dice: y tomando el pan, después de haber dado gracia, lo partió y les dijo, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. En el momento donde Jesús está con sus discípulos ahí en la cena, ahí en Pascua, recordando el sacrificio, ¿cierto? El tema de la liberación del pueblo de Israel. En ese momento donde el pueblo de Israel fue liberado, Jesús también, pasaron los años, y recordaban esto en la fiesta de Pascua. Entonces está sentado ahí en ese momento en la mesa y le dice estas palabras y le dice: hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero la palabra clave ahí es: hagan esto en memoria de mí. Y esto es lo que nosotros realizamos, algunos toda la semana, algunos una vez al mes, ¿cierto? Que es realizar la cena del Señor en memoria del Señor Jesús por el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Nuestro hermano Eloy va a profundizar más en el tema ya de los simbolismos, de antes que era el cordero, ahora por qué es la copa y el pan y qué simboliza todo eso. Pero lo que recordamos es la liberación, ya, la liberación, y ellos estaban ahí cenando y recordaban la liberación que tuvo el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y eso se hace, y el Señor deja ahora instaurado que hagan esta cena, que recuerden el pan, que recuerden el vino y lo que representan, que es signo de la liberación de nuestros pecados, ¿cierto? A la liberación que ahora tenemos con Cristo Jesús, que ahora somos libres por medio de Él. Y esto tenemos que hacerlo en memoria del Señor. Y esto lo hacía la iglesia de los Corintios. Esto lo hacía, ¿ya? Y lo acompañaban con otro momento. Yo le estoy dando todas estas indicaciones como para que se coloquen ahí en el sitio, ¿ya? Y lo hacían con otro momento que se llamaba el ágape, ¿ya? Que es como una comida que tenían fraternal, donde se juntaban los hermanos, donde la intención de esa comida era que ellos pudieran conocerse uno a los otros, pudieran compartir, el que tenía más compartiera con el que tenía menos, pudieran tener algo de fraternidad entre hermanos, que era una comida del amor, ¿ya? Entre hermanos. Después de esto venía lo que era la cena y lo que era el culto. Y compartían ese día y estaban todos juntos. Y ahora ya como están en ese momento, ya más o menos se imaginan el acto que ellos hacían en la iglesia de los Corintios y lo estaban haciendo. Vamos a entrar de lleno. ¿Por qué Pablo no les ha alabado? ¿Por qué no estaba contento con el acto que estaban haciendo? Oremos. Pablo bendito, Padre bendito, Padre celestial, gracias Señor le damos por este día. Padre, le damos gracias Señor porque usted es bueno. Padre, le damos gracias porque a través de su palabra Señor podemos aprender Señor lo que usted quiere para nuestras vidas.
Señor, te pedimos que usted vaya hablando a nuestros corazones, Señor, que usted nos vaya guiando, que usted nos enseñe, Señor, a qué debemos corregir, Señor, en nuestro diario vivir. Si bien, Señor, tratamos de obedecer tus palabras, pero muchas veces nos desviamos, Señor, o hacemos cosas, actos en memoria de ti, y perdemos, Señor, la esencia, el por qué realmente lo realizamos, Señor. Y queremos, Señor, que esta iglesia, la iglesia que es tuya, Señor, pueda ser obediente, Señor, pero obediente a tu palabra, Señor, obediente al significado que tiene cada cosa, Señor, y que lo podamos hacer de corazón, Señor. Padre, enséñanos, háblanos el día de hoy para que podamos caminar, Señor, junto a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Versículo 17 dice, pero al darles estas instrucciones, las instrucciones que ya hablamos, ¿cierto? Del 23 en adelante sobre la cena, lo que tenían que hacer, no los alabo, dice. En esta oportunidad ya no los alaba. Con el hermano Diego les alababa, estaba contento, pero ahora ya no estaba contento. Nuevamente le dice que ya no lo puede alabar porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Dice que ya ahora no lo puede alabar, ya ahora ya no puede estar contento. Es por un motivo, por un problema. Si bien se juntan para recordar y hacer la cena, dice que se están congregando no para un acto bueno, sino para un acto malo. Podríamos decir nosotros, hoy lo estamos congregando, se están congregando para recordar la cena, pero ¿cómo va a ser eso algo malo? ¿Cómo puede transformarse en eso en algo malo para la iglesia? Y acá ahora en adelante vamos a ver por qué se transformó en eso malo. Algo que era bueno se transformó en algo malo. Y esto se transformó en algo malo porque había un desorden de la iglesia al momento de recordar la cena. Había un desorden. Este problema se presentaba en el lugar donde compartían todos juntos como iglesia. No se refiere a un lugar físico, por ejemplo, acá, sino que era un lugar, podía ser cualquier lugar X, donde podían estar todos juntos como iglesia para poder recordar lo que le mandó el Señor, de hacer eso en memoria de él. Entonces imaginémonos que está toda la iglesia de los Corintios juntos en un día en especial, compartiendo para poder recordar la cena del Señor, el sacrificio. ¿Y eso hasta ahí está bueno o está malo? ¿Ven algo malo? No, ¿cierto? Está bien. Hasta ahí está bien, pero se había creado un problema, algo malo. ¿Y de dónde viene esto malo? No eran porque realizaban la cena de alguna forma distinta, creaban algún método nuevo, alguna forma novedosa, o porque a lo mejor cometían algún error al momento de a lo mejor decir alguna palabra, sino que lo malo venía desde adentro, de la intención, de cómo ellos realizaban la cena. Eran que se habían extraviado o habían perdido el verdadero sentido de por qué hacían la cena del Señor. Y ese era el problema principal. Ese era el problema porque ahora ya no hacían lo bueno, sino que hacían lo malo. Y más adelante los otros versículos va a detallar más minuciosamente cuáles eran los problemas. Los corintios tenían como costumbre reunirse ante el culto, ¿cierto?, de la cena del Señor. Y esto se le denominaba el ágape, que recién ahí le dije que era como una comida fraternal. Entonces imaginémonos que se reunían a comer, a compartir, a disfrutar el uno con el otro, porque muchas veces a lo mejor no se veían en la semana, muchas veces igual como nosotros, algunos tenían algún cargo distinto, un trabajo distinto, algunos podían trabajar juntos, algunos podían hacer amigos, verse durante la semana, vivían lejos, vivían cerca, pero la verdad es que había un día en especial donde ellos tenían para compartir, para poder disfrutar de este ágape, de poder sentarse en la mesa, tener este momento de fraternidad, y no era malo. Pero ya no se juntaban para lo bueno, como le digo, para la fraternidad, para la amistad, para ser generosos, para compartir el uno con otro, sino que se juntaban para lo malo, si que era la enemistad, la separación social, el
individualismo. Cada uno empezaba a ver por sí mismo. Cada uno veía qué es lo que era lo mejor para el otro. Cada uno veía su yo mismo y no veía al hermano que estaba al lado del otro. Y se empieza a perder la esencia que es la iglesia. Que más allá de la iglesia de ser un edificio, de hacer unas paredes, la iglesia de Cristo la conformamos cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el cuerpo, para estar unido, ¿cierto? Para que funcione, tiene que estar en comunicación, tiene que estar junto el uno con el otro. Y ese propósito ya se había perdido, ya era malo, porque cada uno estaba viendo lo propio mismo, el individualismo, y el propósito se había desvirtuado, se había desviado de la intención principal. Versículo 18 dice: pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Cuando se juntaban como iglesia, o sea, ¿se acuerdan en Hecho, cuando estaba la iglesia primitiva, dice que se juntaban a orar, que iban a las casas, que compartían el uno con el otro, que compartían el pan? Y eso no es malo, es bueno, y lo hacían. Iban, no sé, pues de repente iba un hermano X a la casa del otro hermano X, se juntaban a orar, compartían, pero este era un momento especial donde se juntaban como iglesia. Por eso dice, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia, cuando se juntaban todos, hay divisiones entre ustedes. Recordemos que Corintio es la respuesta a unas preguntas que le llegaron a Pablo, alguna información que le llegó a Pablo sobre cosas que estaban pasando dentro de la iglesia, y parece que este informante que tenía Pablo le pareció ser que esto era un tema importante. Al parecer era un tema donde era repetitivo, donde estaba causando un daño dentro de la iglesia. Por eso le llevó esta información. Por eso dice, en primer lugar, oigo, o sea, le fueron con esa información que se reúnen y hay divisiones entre ustedes. O sea, que es algo importante. Y dice ahí la palabra en primer lugar, pues en primer lugar. No se refiere que viene en segundo lugar y en tercer lugar y en cuarto lugar, que van a tocar más puntos, sino que esta palabra quiere decir que es algo principal, que es algo importante dentro de la iglesia y dentro de Pablo, donde Pablo le da una prioridad y una importancia a este tema, a lo que está oyendo. Que dice que oye que hay separaciones dentro de la iglesia, que hay divisiones. Le decía que cuando dice que se menciona cuando se reúnen como iglesia, se refiere no a un lugar físico, sino a la congregación, a donde están todos juntos como hermanos. ¿Qué es lo que oía? Que hay divisiones. La palabra división esta viene de cisma, que quiere decir división, separación en el seno de la iglesia, grupo o comunidad. Esto quiere decir donde había una fragmentación, una división, se había quebrado el seno, la unión, la esencia de la iglesia. Por eso era un tema preocupante para Pablo. Ya se juntaban como iglesia, como todo, como un cuerpo, pero ese cuerpo estaba un dedo por allá, un oído por allá, un ojo por allá, estaba un cuerpo fracturado. Había una división dentro de la iglesia. Si bien estaban juntos, pero habían uno por allá, otro por acá, una división por acá y otros por allá. ¿Y se recuerdan cuál era uno de los problemas que vimos, casi de los primeros que vimos en la carta de los Corintios? ¿Se acuerdan cuál era? Las divisiones. ¿Las qué? Las divisiones, ¿cierto? Que habían dentro de la iglesia, donde uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pero en realidad Pablo, al escribir este punto acá, no se refiere a esas divisiones. No se refiere a las divisiones que
que yo sigo a este líder, que a mí me gusta este pastor, que a mí me gusta esta persona, este hermano. No, sino que se refiere a una división que va más allá, que va de los grupitos, del tema social, del tema económico, del tema de lo que en ese entonces podía ser judío y gentil, los que eran ricos y los que eran pobres. Recuerden que también había esclavitud y algunos de los esclavos también tenían derecho o se juntaban también, los que eran libres, los que eran esclavos. Los que tenían más dones espirituales visibles se jactaban a los que no, y habían divisiones dentro de la iglesia. Y esa fragmentación, ese quiebre, a lo que se refiere acá Pablo. He oído que hay esos quiebres. He oído que donde algunos se creen superior que otros, donde alguno no se quiere juntar con otra persona. Y esa no es la intención de la iglesia. Si bien el Señor deja instaurado el tema de la cena, pero es para que nosotros lo recordemos como iglesia, no individualmente, como la iglesia esté recordando este momento. Pero la iglesia no estaba funcionando porque estaba haciendo lo malo, estaba haciendo lo incorrecto. Pablo recibió información de alguien que le está informando que la iglesia estaba fracturada, que esto no era un tema tan simple, sino que era un tema, parece repetitivo, un tema donde causaba muchos daños dentro de la iglesia, y era que se estaba fracturando a través donde había separación del uno con el otro. Y muchas veces también se vive eso en la iglesia de hoy. Muchas veces se vive esa fracturación dentro de la iglesia donde vivimos en forma individual, donde a lo mejor no compartimos, no sabemos qué le pasa a nuestro hermano. Y la intención de nosotros es que sí sepamos qué le pasa el uno con el otro, sí podamos llorar con el que llora, sí podamos reír con el que ríe, sí podamos apoyar al que esté débil y ser una iglesia unida como manda el Señor, donde todos seamos parte del cuerpo y la cabeza esté Él como dirigiéndonos. Pero ese problema estaba presente en aquel momento y también ha estado presente en la iglesia el día de hoy, puede estar también presente en nuestra iglesia y donde nosotros debemos tener cuidado. Si bien a nosotros nos gusta juntarnos, nos gusta tener momentos a lo mejor de fraternidad, vamos a jugar a la pelota los hombres, las mujeres se juntan durante la semana, tienen su tiempo de mujer, a veces se juntan ahí para algún cumpleaños, los niños también se juntan y todos los juntamos. Pero a pesar que ellos también tenían un momento de tener este ágape donde se juntaban todos también para compartir, también incluso en ese momento se está fracturando la iglesia. Así que tengamos cuidado. Todos somos parte de una misma iglesia. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Y esta fracturación se estaba viviendo ahí en la iglesia de Corintio. Y termina ese versículo diciendo, y en parte lo creo. Parece que para Pablo le era difícil el poder digerir esta información, el aceptar que había división dentro de la iglesia. Y yo creo que para un líder, para un padre espiritual, como se sentía Pablo hacia la iglesia de Corinto, que los miraba como a hijos, le era difícil creer que en esa familia hubiera una ruptura, una división, y obviamente no le gustaba. No estaba contento con eso. No lo quería aceptar, no lo creía por forma completa. Ahora ustedes como padres, familia, ¿les gustaría vivir eso en su familia? ¿Les gustaría ver que su familia estuviera dividida, donde el hijo mayor se crea más que el hijo menor, que, no sé, un hijo, no sé, es bueno para algo, se crea para el otro que no es tan bueno para alguna cosa? Muchas veces nosotros como padres miramos eso o lo vivimos, cometemos errores, ¿cierto? Y no es bueno. Y no es bueno. Y Pablo lo miraba como un padre también y decía, pucha, no lo quiero creer de forma por completo, me es difícil y lo creo como que no fuera tan así, quiero creer que no es tan así, pero la verdad es que estaba sucediendo. En parte lo creo, dice Pablo. Porque es difícil de aceptar que la iglesia se pueda fracturar, se pueda dividir,
que en la iglesia se puedan ver estas divisiones, donde uno se pueda sentir más que el otro, y Dios nos manda a que seamos un solo cuerpo, que podamos estar reunidos como iglesia. Pero al parecer Pablo, al responder, al poder entender esto, también cree que de cierta manera es bueno que pase estas cosas. No a lo mejor que con el gusto que, qué bacán que esté sucediendo esto, sino como, bueno, si pasa esto es por algo. Y es lo que vemos ahora en el versículo 19, donde dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, o sea, divisiones, grupos, 19, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Porque es necesario que entre ustedes haya bando. Primero, dejar claro que Pablo, ¿a quién se estaba dirigiendo? A los hermanos, o sea, eran hermanos que estaban reunidos, eran personas creyentes, ¿cierto? O sea, podemos nosotros decir que era como un grupo de personas que estaban acá reunidas, que habían confiado, creído en el Señor, ¿cierto? Y eran creyentes. Pero, dice, pero lo mejor es necesario que pasen estas divisiones, y si están pasando, será por algo. Dice, si bien yo le estoy hablando a hermanos que son creyentes, que han confiado en el Señor, que han estado aprendiendo, que donde yo le exhorté, le dije qué es lo que era lo bueno, qué es lo que era lo malo, le enseñé lo que yo había escuchado del Señor, lo que yo había aprendido, y aparte le dejé instrucciones en cómo poder hacer esta cena, y se habían estado como desviando, habían perdido la esencia, y se habían dividido. Dice, a lo mejor es bueno que hayan estas divisiones para ver quiénes son los que están aprobados. La iglesia de Corintio ahora estaba siendo dirigida, al igual que a veces nosotros como creyentes, por la carne, por la carnalidad, y no dirigido por el Espíritu. Muchas veces nos pasa a nosotros también como iglesia que están por encima nuestros deseos, lo que yo quiero hacer como hombre, mis planes, mis metas, lo que yo quiero para mi familia. Y muchas veces no lo encaminamos y no lo dirigimos como lo que querrá Dios para mí, lo que querrá Dios para mi familia, lo que querrá Dios para mis metas, para mis planes. Y siempre tratamos nosotros de buscar muchas veces las cosas propias. Y cuando empiezan cuando empiezan a gobernar en nuestras vidas nuestras cosas carnales, nuestras cosas propias, mi individualismo, empiezan a aparecer hacia afuera, ¿qué cosas? Cosas también que son gobernadas o las dirige la carne. En Gálatas 5, 19, 20, Gálatas 5, 19, 20, lo tengo acá, pero para los que están tomando apuntes, Gálatas 5, 19, 20 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Mire la que dice ahora, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Dice que hay pleitos, celos, enojos, rivalidades, enemistades. ¿Y eso qué provoca? Que hayan separaciones, quiebres dentro de la iglesia. Y le estaba hablando a creyentes, y cuando la carnalidad, cuando el pecado, cuando el yo mismo empieza a gobernarme, empieza a dirigirme, empieza a suceder esto. Y esto parece era lo que está sucediendo en los creyentes, en la iglesia de los Corintios. Cuidémonos también nosotros de ver qué nos está dirigiendo, si nos está dirigiendo la carnalidad o el espíritu. Que se manifiesten lo que son aprobados. Cuando estábamos estudiando en 1 Corintios, igual en el capítulo 9, casi las últimas palabras de ese capítulo, Pablo se refería de su vida cristiana como creyente, que él corría hacia la meta, que él vivía como su vida creyente, como con un objetivo fijo, sabiendo que había una meta, sabiendo que este caminar era como una carrera, y decía que él se cuidaba de quedar descalificado, de no ser aprobado.
que siempre había que estar como en ese camino de espiritualidad, de estar así como derecho hacia el objetivo. Y eso le estaba pasando en la iglesia, a esto se refiere. A lo mejor es necesario que esté pasando esto, estas divisiones, esta fracturación, ver quiénes son los hermanos que están siendo dirigidos por la carnalidad y no por el espíritu, para ver quiénes son los que se manifiesten, quiénes son los aprobados y no los aprobados. Para ver quiénes son los que están teniendo problemas, para ver quiénes son los que están con su nivel espiritual. La otra vez estudiamos con los niños así como a mínimo, y no están a lo mejor en una comunión con Dios donde le permita subir su espiritualidad y estar así como a full. Obviamente cuando yo tengo mi reserva, mi estanque, hablamos con los juveniles la otra vez, de espiritualidad bajo, me lleva a que mi vida sea conducida de mala manera y donde yo tienda a pecar, la carnalidad, donde mis deseos vayan hacia ese lado. Pero si está full, mi vista va a estar siempre de derecha, ¿cierto? Dirigida hacia lo espiritual. Y esta era una manera donde Pablo podía ver quiénes eran los hermanos que estaban con problemas, quiénes necesitaban ayuda, quiénes necesitaban a lo mejor donde se le pudiera exhortar, donde se le pudiera enseñar de nuevo. Y era necesario, decía Pablo. En Efesios 4, del 1 al 3, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de vocación, con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esa es lo que insta Pablo, que la iglesia también viva, que viva en soportándolo uno al otro, donde vivamos en amistad, donde vivamos en paz, en amor. Y esto no se estaba viviendo en la iglesia de Corintio. Ya no se juntaban para lo bueno, sino que se juntaban para lo malo. Y era esto, era la fracturación, era porque cada uno veía lo propio mismo y era necesario que salieran a flote lo que estaban aprobados y lo que no estaban aprobados, lo que estaban con problemas, lo que no estaban con problemas. Y Pablo ve que en cierta medida esto es bueno para saber a lo mejor a quienes había que ayudar, a quienes había que apoyar en ese momento. Todos acá tenemos el mismo nivel espiritual. No estoy diciendo de conocimiento, porque el conocimiento envanece. ¿Se acuerda cuando estudiamos eso? Pero más es el amor, ¿cierto? El que edifica en la vida del creyente. Todos podemos decir a lo mejor que tenemos conocimiento. ¿Algunos tienen más que otros? Sí, ¿cierto? Pero también puede suceder que algunos tengan, ¿cierto?, alguno mayor nivel espiritual o menor nivel espiritual por alguna circunstancia que está atravesando su vida, algún problema, alguna dificultad. Y nosotros como iglesia, ¿qué deberíamos hacer? Apoyarnos, saber qué le pasa al hermano, por qué está pasando por ese problema, por qué tiene ese nivel espiritual tan bajo, en qué hay que apoyarlo, en qué hay que orar con él, cómo hay que dirigirlo. Y la iglesia se apoya y está unida. Y a eso se refería Pablo, a que debiéramos estar atentos y era necesario que pasara esto para que lo apoyáramos y estuviéramos todos unidos. La intención de la iglesia es que estén unidos y no fragmentados, que no hayan divisiones. Versículo 20, ya avanzando, dice: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor. Dice que cuando los reunimos como iglesia, cuando se reunían ellos como iglesia, ¿cierto? No en el lugar físico, sino como iglesia, todo como hermano. Esto ya no era para comer la cena del Señor, sino que era para otra cosa, porque se había perdido la esencia, se había perdido lo por qué en realidad se recordaba esto, por qué se hacía. Ahora se está haciendo para ver cada uno lo mismo, para el egoísmo, para el exceso, para el individualismo.
Muchas veces nosotros recordamos, hacemos cosas, tradiciones, cosas que tenemos que hacer acá en la iglesia, pero lo hacemos porque hay que hacerlo y perdemos realmente la esencia de por qué recordamos las cosas. En este caso, la cena del Señor y la fraternidad que ellos vivían todo ese día en especial se había desvirtuado. Ya no lo hacían para comer la cena del Señor, sino que lo hacían no para lo bueno, sino para lo malo. Y acá comienza a detallar algunas cosas y a mostrarnos en qué hacían en esos momentos. Versículo 21 dice, porque al acto de juntarse a comer, ¿qué es lo que hacía? Cada uno toma primero su propia cena. Segundo, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. Yo lo separé acá como en tres cositas, por eso le dije primero, segundo y tercero. Dice que al momento de recordar la cena, de tener este tiempo de comunión, donde ellos iban a recordar lo que el Señor dejó instaurado, que era recordar la cena del Señor, el partimiento del pan, de la copa de vino, donde iban a recordar el sacrificio que hizo el Señor para el perdón de nuestros pecados, en ese momento tan especial y donde es como la esencia de la iglesia, el por qué estamos acá presentes y por qué nos juntamos, todo eso ya no era la cena del Señor. Si bien lo hacían, lo estaban haciendo, pero donde su corazón y su mente ya no era recordar, si era que estaban juntando por juntarse nomás. Y más encima, al momento de juntarse, ¿qué es lo que hacían? En el momento de comer, cada uno toma primero su propia cena. Era como que, yo llegué primero, llegué con hambre, ya, me voy a sentar y voy a comer nomás. Y el otro, si llega después nomás, yo me aseguro nomás. O sea, el que tenía hambre comía nomás y comía individualmente. Ya no había esa intención de fraternidad, de juntarse. Había un lugar físico, había una hora, a lo mejor X, donde todos se juntaban. Pero yo comía antes, el otro comía después. O sea, había un grupito por allá, un grupito por acá. Y cada uno comía a la hora donde cada uno se le antojaba. Unos primero, otros después. Después dice, y uno pasa hambre. Dentro de la iglesia, algunos hermanos pueden estar pasando por un muy buen momento económico y algunos hermanos pueden estar pasando por un muy mal momento económico. Y es realidad en la iglesia de antes y es realidad en la iglesia de ahora, ¿cierto? ¿Por qué así? Porque a veces un hermano puede tener trabajo, al otro día no puede tener, un hermano puede estar yéndole muy bien, se enferma, deja el trabajo, todo, le puede estar yendo muy mal. Un día un hermano puede tener, al otro día no puede tener, y esa es la dinámica de la iglesia. Y yo creo que Pablo, el Señor, lo conocía y lo entendía porque siempre ha sido así. Y sabía que si había un momento especial donde debíamos juntar como iglesia, si iba a juntar la iglesia para recordarle la cena del Señor, era para el poder que todos fuéramos uno y no que anduviéramos divididos. O sea, acá se estaba pasando donde algunos tenían comida, algunos traían muchas cosas para comer y comían más encima antes, comían solo, se aseguraban ellos mismos, se llenaban hasta ya no dar más. Y habían hermanos que estaban al ladito donde no tenían que comer. Incluso estaban sentados, incluso a lo mejor podían estar sentados en la misma mesa, pero aún así ellos vivían su vida tan egoísta, tan individualista, que cada uno veía lo propio suyo. No le importaba si el hermano tenía hambre o no tenía hambre. No le importaba si tenía o no tenía nada. Y tercero, y otro, la guinda de la torta, y otro se embriagaba. O sea, que el otro más encima del otro, aparte de traer comida, colocaba ahí ya 1, 2, 3, si bien sabía sus límites, a lo mejor cuando conocimos de los límites, no tenía límites, sino que le ponía, y se embriagaba. No vamos a entrar en temas si es bueno, si es malo, todo ese tema, porque ya los vimos. Ya el que quiere saber, estudia hacia atrás ahí en los canales de YouTube. Así que, ya, pero aparte de compartir, de estar compartiendo y podían estar bebiendo ahí su copa de vino junto a la mesa, no le bastaba una copa, no le bastaba dos, no le bastaba tres, ponían y se embriagaban. ¿Qué sentido iba a tener el poder recordar el momento tan hermoso de recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros, ya muerto ahí en el suelo? ¿Iban a poder recordar algo?
iban a poder hacerlo con esa intención de corazón, de estar viviendo ese momento, con el corazón entregado, motivado, sino que había ya, dice aquí en Efesios 5:18, dice, y no se embriaguen con vino, el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Disolución qué quiere decir? Separación, disolver algo y separar algo. O sea, que el alcohol era tanto que ya los separaba de esa comunión que podían tener, de poder recordar la cena del Señor. Y era tanto lo que, si bien hacían la cena, y al momento de comer hacían esto, que cada uno cenaba comía lo propio, uno antes, otro después, uno pasaba hambre, uno comía a muy el exceso, ¿cierto? Otro a lo mejor no tenía ni con qué bajar la comida, pero el que tenía mucho se lo tomaba todo y ya no tenía ya ni nada, que la mente no estaba para nada buena para poder llegar al momento de la cena en sí, en recordar la cena del Señor. Y esto claramente Pablo le dice que esto no es la cena del Señor. Esto se había desvirtuado. Separaciones, egoísmo, exceso. ¿Y eso es la iglesia del Señor? ¿Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que cuando estemos juntos recordando la cena se esté viviendo esto? O que nosotros como hermanos, si bien no los juntamos lo mejor para tener un almuerzo antes de la cena del Señor, del acto, pero sí como hermanos, como miembros de la iglesia, estemos unidos, sepamos qué le pasa al uno con el otro. Si uno se duele, estemos con él en el dolor. Si uno se alegra, estemos con él en la alegría. Y estemos todos juntos. ¿Ya bien? Ya, bien, entonces lo que era el momento del Señor, ya no era el momento del Señor, sino que comían por comer y esto se había desvirtuado por completo. Versículo 22, ya llegando al final. Y le quería dar un versículo antes de lo que esto lo que era el tema de compartir, el tema de fraternidad. En 1 Juan 3:17, 1 Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y eso, en la esencia del cristianismo, en la esencia del creyente, tiene que estar presente. Que nosotros debemos amar a nuestro hermano. Que debemos, si ver al hermano cuando tiene necesidad, amarlo en ese momento y practicar lo que es el amor de poder estar ayudando. Un día puede ser por el hermano, un día puede ser por mí. Y dentro de la familia de la iglesia funciona así. Y debería funcionar así. Y esto no se está viviendo ahí en ese momento. Y se había desvirtuado todo. Versículo 22 dice, y Pablo acá hace como preguntas retóricas. Y empieza a decir, ¿qué? ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. El malestar de Pablo al saber esto, lo que había oído y las instrucciones que daban, lo hacía con un malestar. Si bien a lo mejor él le costaba procesar esto, sabía a lo mejor que era bueno, a lo mejor él decía para saber quién eran los hermanos que necesitaban ayuda, pero le dolía que la iglesia de los Corintios estuviera fracturada, donde habían divisiones, donde un momento tan precioso como el recordar el sacrificio de nuestro Señor y donde es la esencia de por qué los cristianos se reúnen y lo más hermoso poder recordar en ese momento el sacrificio que hizo el Señor por ellos y por cada uno de nosotros. Pablo de cierta medida está molesto y dice, oye, ¿por qué utilizan el lugar que cuando se reúnen como iglesia para comer a destajo, para
embriagarse, allá no dar más. ¿Por qué no hacen eso en sus casas? ¿Por qué acá vienen a aparentar y querer ser más que el hermano que está al lado suyo? ¿Eso es importante? ¿Eso es lo que es iglesia? ¿Eso es lo que yo le he enseñado, dice Pablo? ¿O acaso desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? Aparte de comer y asegurarse de lo mismo, ¿cómo se sentiría el hermano que está al lado sin nada? Se avergonzaban, ¿cierto? Hacían sentir mal a la persona que está al lado. Y dice, ¿y qué le diré sobre este actuar? ¿Cómo me sentiré yo? ¿Acaso me sentiré contento? ¿Lo alabaré? Y Pablo le dice, tengan por seguro que en esto no les alabaré. Y yo creo que el Señor también estuviera enojado y se enojaría si viera a su iglesia con esta intención en el corazón de cada uno de nosotros. Recordemos que en la iglesia de Cristo, cada uno de ustedes forman parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que al momento de recordar la cena, si bien la recordamos una vez al mes, ¿cierto? En otro lugar la recuerdan a lo mejor una vez por semana. Cada uno la recuerda, ¿cierto? Alguna iglesia distinta. Pero no, el Señor no quiere que perdamos nuestra esencia de por qué nos reunimos. Nos reunimos en primer lugar como iglesia, en un solo cuerpo, donde ese cuerpo tiene que estar unido. Que no hayan divisiones, que no uno es mejor que el otro. Que si bien alguno a lo mejor puede estar pecando, puede estar en un momento de debilidad, es deber de cada uno de nosotros, de los que forman la parte de acá de la iglesia, de velar por ese hermano, de poder ayudarnos y no hacer vista gorda, como hemos estado estudiando igual. La intención de que tiene Pablo y que hace este momento de que estemos juntos como iglesia es que seamos uno. Y que no perdamos el foco, el por qué recordamos la cena del Señor. Que no perdamos el foco, el por qué estamos acá en esta iglesia. Que no perdamos la esencia del por qué nos reunimos. Que es para poder glorificar al Señor. Que es para poder recordar el sacrificio que hizo por cada uno de los que está ahí presente y cada uno de nosotros. Así que no lo hagamos la pregunta que yo dejé al principio, que era, ¿y de qué se trataba? Que no lleguemos a ese momento al poder olvidar el por qué estamos acá reunidos. Que no sea este un club social, que no sea algo donde solamente vengamos a saludarnos, sino está bien, muy bien el juntarnos y el ser amigos el uno con el otro, pero no perdamos la esencia que seamos uno y que nuestro centro sea Cristo y que estemos siempre glorificando su nombre. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias a Dios le damos por este tiempo, Señor. Gracias le damos por su palabra, Señor. Gracias porque usted nos permite, Señor, en más allá de poder ir al acto tan hermoso, Señor, de recordar tu cena, Señor. La cena que usted dejó en memoria, Señor, para que podamos recordar el sacrificio tan enorme que hizo por cada uno de nosotros. Que nuestra intención vaya más allá, Señor, de que seamos iglesia, Señor. De que seamos unidos el uno con el otro, Señor, donde no existan divisiones, Señor, donde no estemos fracturados, sino que, Señor, seamos un solo cuerpo como usted lo mandó, donde estemos funcionando bien, Señor. Y Padre, si alguna vez hemos cometido este error, usted por eso está hablando en nuestras vidas hoy, Señor, es para que estos ejemplos, Señor, no lo repitamos, Señor, y podamos aprender, podamos, Señor, ser la iglesia que usted quiere, Señor, que seamos un solo cuerpo, unidos, Señor, donde no olvidemos, Señor, que el centro, el por qué nos reunimos, Señor, sea para glorificar su nombre, sea para crecer más, Señor, a lo que usted quiere para nuestras vidas. Padre, y que eso nunca se aleje de nuestros corazones, Señor. Y si algún momento se aleja, Señor, que cada uno se sienta, Señor, con el derecho, con el deseo en su corazón de poder ayudar el uno con el otro cuando se sienta débil, porque esa es la gracia, Señor, es la intención de la iglesia, que velemos y nos cuidemos el uno con el otro. Padre, ayúdanos a ser una buena iglesia, Señor, unos buenos hermanos, y que nunca perdamos, Señor, la intención de glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.